lugares puntuales y nos hacer la pelota, como en La Gomera, que se sabe gastar y se sabe invertir, es complicado, porque es que todo es para dentro de 90 años y un día de prisión, 1.000 millones de euros para poner una plancha sobre el mar que una Tenerife con Gran Canaria, La Gomera, el Hierro, La Palma de Gomera, y que puedas ir caminando. Sí, pero bueno, es que dentro de 90 años, de aquí a allá, estamos todos con las malvas. Claro, saber gastar, es tan difícil saber gastar, saber invertir en presupuestos públicos, presidente. Bueno, yo creo que hay que saber gastar siempre, pero para saber gastar hay que planificar. Es decir, un territorio que tenga límites superficiales, tiene también que tener límites al crecimiento demográfico, al crecimiento turístico, para que sea sostenible, porque a veces utilizamos los conceptos, la sostenibilidad, el futuro y la transición energética. Todo esto requiere planificación y los recursos hay que gastarlos de forma planificada. ¿Qué está ocurriendo hoy en la inmensa mayoría, al menos en esta comunidad autónoma? Que no planificamos con una visión de 40, de 30, 40, 50 años, con una visión de 4 años, y a veces ni siquiera eso, porque los colapsos de las carreteras vienen por varias razones. Primero, porque no hay proyectos, se están haciendo ahora, se están anunciando ahora, pues que tendrían que haber proyectos ya. Y no podemos estar pensando en, bueno, ahora hacemos las carreteras para resolver un problema, pero ¿hasta dónde queremos llegar? Porque en el Cabildo de Tenerife también se aprobó con el apoyo del Partido Popular para dar salida a un momento difícil, contemplar los trenes del norte y el sur. Es decir, yo creo que si se le hace una pregunta, pero eso no ocurre solo en Tenerife, yo creo que ocurre en más sitios. Pero si se le hiciera una pregunta a quien toma decisiones, oiga, ¿usted cuál es la previsión que tiene en su planificación de carreteras, de crecimiento turístico, que depende muy mucho de los ayuntamientos? Pero hay un plan insular de ordenación de los recursos naturales que determina la planificación en cada isla, y ese plan tiene que tener, claro, aquí la acción de gobierno en la planificación por la condición de insularidad y la condición archipelágica a veces falta, pero todo eso hay que tomarlo en consideración. Hablamos de las energías renovables, pues bueno, es que en la planificación tienen que estar presentes las energías renovables para la transición ecológica, la lucha contra el cambio climático, y más ahora que se va a aprobar una ley, porque, claro, también eso es verdad, hay que simplificar las normas, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que ya estamos finalizando una legislatura, hay cosas que se pueden hacer, otras se anuncian y por supuesto otras harán los que tienen la responsabilidad o tengan la responsabilidad de gobernar en la próxima legislatura. Hay una palabra que le he escuchado durante muchos, muchos años, y cada vez que charlamos en antena y fuera de antena, es una palabra en la que creo firmemente, y es el término lealtad. Casimiro Curbelo ha demostrado una lealtad, pero absoluta. De eso no hay ninguna duda. Pero creo que la lealtad en política, la lealtad es una respuesta individual a los compromisos contraídos. Y hay gente que no se los toma en serio. Yo me los tomo muy en serio. Por eso nosotros firmamos un pacto de gobierno con lealtad, una serie de objetivos a lograr. Unos se han logrado, otros no. Inclusive he anunciado algunos. La ley para reducir la fiscalidad de las islas no capitalinas, ese proyecto de ley no está en el pacto de gobierno. Por tanto, sería muy pretencioso por mi parte llevarlo a cabo ahora o exigirle llevarlo a cabo ahora. Pero ya yo lo presento, el proyecto de ley, porque yo entiendo que en el futuro próximo, para trabajar en igualdad de oportunidades y tener las mismas oportunidades, valga la redundancia, es necesario que las islas no capitalinas mueran y su economía muere. Si no hay, porque claro, hemos visto, antes luchábamos por ver cómo se reducía el coste del combustible, pues ahora estamos en una situación donde el precio del combustible, el precio del transporte, de la cesta de la compra, la inflación ha disparado todo. Por tanto, yo creo que la lealtad es un valor a tener muy en cuenta, y en política es de lo más preciado, pues si no hay lealtad, no hay estabilidad, y si no hay estabilidad, la consecuencia de la inestabilidad la pagan los ciudadanos. La agrupación que representa es la que le ha dado la estabilidad al gobierno actual.
Indudablemente, nosotros hemos sido impepinable, es así. Nosotros hemos sido un socio leal, muy leal. Yo creo, para no decir que el más, pero tanto como el más. Y efectivamente hay un pacto de gobierno de 4 fuerzas parlamentarias que inicialmente tuvo la conformación y la firma del mismo, y hay que ser conscientes que socialmente y políticamente muchos no le daban el crédito de llegar hasta ahora, llegar hasta final de la legislatura, porque los presupuestos se aprobarán, hay que hacer determinados ajustes en el mismo, en el trámite que queda para la aprobación el día 20 de los presupuestos, y creo que Canarias debe tener y necesita políticos de esta naturaleza. Igual que descendió el Partido Popular. El Partido Popular no forma parte del pacto de gobernabilidad en Tenerife, pero por interés de los ciudadanos descendió y exigió determinadas cosas, pero aprobaron los presupuestos. Yo creo que eso hay que ponerlo en valor. Y la pregunta por mi parte, hablo mesa con Pepe y con Santi, hablando de presupuestos y de esa lealtad y de números. Bueno, hay diferentes áreas importantes del gobierno canario que dependen de la agrupación socialista Gomera y que la gestiona y que se reconoce una buena gestión en estos 3 años y medio. ¿Estos presupuestos colman también la situación de la agrupación socialista Gomera para la forma de gestionar y lo que quiere hacer la agrupación socialista Gomera? Bueno, el presupuesto autonómico incrementa, son 10.180 millones de euros, que lógicamente de ellos la parte más sustancial se lo llevan pues desde la sanidad, la educación y las políticas de bienestar social. Hay que tener en cuenta que de esos 10.180 son 7.478 millones de euros. Es un porcentaje muy, muy alto. Entonces, a la pregunta que me hace, ¿estamos satisfechos al 100% siempre respecto de la asignación de recursos para desarrollar los objetivos planteados en cada área? Seguramente le preguntamos a cada una de ellas y nos dirá que no. Pero yo creo que eso no debe ser lo importante desde mi punto de vista en un momento donde la administración pública tiene poco músculo desde el punto de vista humano y tiene escasa capacidad de respuesta a los ciudadanos. Por eso yo insisto que hay que hacer la reforma sí o sí de la administración pública, porque si no dentro de 4 o 5 años, o 6 como mucho, ya no habrá respuesta a la ciudadanía. Y eso es absolutamente no solo peligroso. Imaginemos una sociedad que quienes toman las decisiones, quienes tienen los recursos, no son capaces de responder a la ciudadanía. Eso es muy grave. Pero en cualquier caso yo creo que nosotros estamos en un área, afortunadamente, que tuvo una serie de dificultades durante la pandemia y el confinamiento, pero Canarias es una comunidad autónoma referente, de calidad, extraordinaria, muy demandada desde el punto de vista turístico, y esto ha hecho que la economía siga avanzando, que se genere empleo, indudablemente con las dificultades que hay ahora, que hay muchas, muchísimas. Solo en pensar que una familia que ganara 1.300 euros y ahora tenga que hacerlo con la misma cantidad, no podría llegar a final de mes con solvencia. ¿Por qué? Porque cuando va al supermercado a comprar, la cesta de la compra ha incrementado muchísimo como consecuencia de la inflación, y así ocurre con muchísimas cosas. Pero bueno, yo creo que esta es una realidad meramente coyuntural, que las políticas vinculadas a los más débiles son las que tienen que prevalecer. De hecho, el atender los servicios especiales se lleva una cantidad tan importante como esa, ahí se incluye también vivienda y empleo, y me parece razonable que todo esto sea una preocupación de todas las administraciones públicas, no solo del Estado, sino también de la comunidad autónoma, los cabildos canarios, que tienen un papel muy importante que hacer, y también los ayuntamientos, que son los más cercanos a los ciudadanos y por tanto a los más débiles, que hay que detectar y atender. Pepe, Santi, Casimiro Curvelo en Despierta Canarias. Buenos días, don Casimiro. La verdad es que, bueno, le oigo y comparto algunas de las tesis. Lo que pasa es que, bueno, la realidad nos lleva por otro sitio. Yo le voy a preguntar por algo muy concreto. Fíjese, por ejemplo, ayer nos presentaba el Cabildo de Tenerife para esta isla, pues una inversión necesaria de 350 millones de euros, que decía que es lo mínimo que se despachaba para llevar a cabo una serie de actuaciones que eliminaran las colas en las carreteras.
pero tenemos otros 350 millones de euros paralizados por la propia administración, como es la que se estaba invirtiendo en Cuna del Alma, ¿no? Que era la inversión que se estaba llevando a cabo o que estaba prevista realizar en el puertito de Adeje, ¿no? Entonces, una cosa no casa con la otra. ¿Usted está conforme, por ejemplo, con lo que ha realizado este gobierno, al que su apoyo ha sido fundamental en alguna de las materias en las que se ha realizado? Por ejemplo, ¿está usted conforme con lo que se ha hecho en asuntos sociales? ¿Está usted conforme, por ejemplo, en cómo se han perdido, porque no puedo decirlo de otra manera, si usted me lo permite, don Casimiro, esos 4 años en proyectos para carretera? Porque ahora parece que están ejecutando los proyectos. No, están encargando los proyectos, que son líneas en los papeles, pero las palas no están trabajando todavía. Bueno, siempre que haya cualquier ciudadano que tenga una necesidad o haya una respuesta que hacer a un municipio, a un colectivo, nadie puede estar satisfecho. Yo creo que la vara de medir la acción de gobierno, y para establecer una comparación de lo que había y lo que hay que establecer comparaciones. Por ejemplo, yo recuerdo que el desempleo antes de la crisis pandémica eran de 207.000 parados. La realidad es que ahora son menos los parados que hay. Y así sucesivamente comparando, creo que se ha avanzado mucho. Eso no quiere decir en modo alguno que yo esté satisfecho con la acción de gobierno al 100%, porque si hay lagunas que atender, lógicamente no puedo estar satisfecho. Lo que usted acaba de decir es producto de la falta de planificación, señor Moreno. Mire, estamos acostumbrados en Canarias y en otras comunidades autónomas ocurre lo propio, que cuando se acerca el final de la legislatura ya todo el mundo pone la velocidad de crucero para dedicarse más a atender la política y la respuesta a la política vinculada al interés partidario que a los propios ciudadanos en alguna ocasión. Y esto que estoy diciendo es duro, pero es así, porque ha ocurrido históricamente y desde luego sigue ocurriendo hoy. La planificación es fundamental. Tenían que haber proyectos ya preparados con anterioridad para ahora dar una respuesta. Ahora lo que se está haciendo efectivamente es trasladando a la ciudadanía que colapsos que se están produciendo en las determinadas carreteras se quieren resolver con una inversión pública que se está haciendo o se va a hacer en materia de carreteras, comprometiendo créditos en convenios con el Estado. Esto no está bien, pero cabe la posibilidad de pensar, como usted bien ha dicho, que viene a destiempo. Y todo esto hay que planificarlo con una visión a largo plazo, porque además, ustedes imagínense que mañana, vamos a poner como ejemplo otra isla, para que quienes gobiernan esta no se sientan ofendidos, ustedes imaginen otra isla que tiene colapsos, Gran Canaria, si tuviera colapsos en alguna vía, que se anuncie para desarrollar lo propio, una acción para hacer una infraestructura viaria potente, importante, necesaria. Pero la pregunta es, ¿y esa no se colapsará en un periodo de tiempo corto? Claro que sí. Entonces, ¿qué hay que ver? Planificar hasta dónde queremos llegar en cada isla desde el punto de vista del crecimiento poblacional, desde el punto de vista de la planificación de las infraestructuras en función de ese crecimiento. Mire, yo ya estoy preparando para los próximos 40 años en La Gomera una planificación vinculada a la lucha contra el cambio climático, la economía circular, la sostenibilidad y la digitalización. Y todos estos proyectos hay que preverlos y definirlos adecuadamente. ¿Eso hay que hacerlo en las otras islas? Indudablemente se hace. Pues yo no tengo la certeza de que se haga con el rigor y con la necesidad que se demanda desde un territorio limitado, frágil, que dependemos mucho del exterior y que lógicamente requiere actuaciones muy potentes. Ya, pero lo que pasa, don Casimiro, es que aquí siempre nos están presentando infografías y siempre nos están presentando planos. No se hace absolutamente nada. La gente que hoy está atrapada en una cola en la autopista del norte o en la del sur, don Casimiro, llevan décadas aguantando esa situación. Hoy en día, y se lo digo porque hablo con muchos de ellos,
Hoy en día muchos salen de sus casas sobre las 5 de la mañana. Por ejemplo, el que vive en San Juan de la Rambla o el que vive en cualquier zona cercana a Garachico, pues sale, si tiene que venir a hacer una gestión a la capital tinerfeña, sale a las 5 de la mañana y ¿sabe lo que hace? Pues que a lo mejor llega a Santa Cruz. Si ese día no ha habido demasiado cola, pues llega a Santa Cruz sobre las 7 y como no abren la oficina hasta las 8, pues duerme una hora en el coche. ¿Usted cree que eso es realmente hoy en día lo factible? Que estemos, como estamos viendo ahora, planos con un presidente del Cabildo y que ha hecho los 3 años y medio anteriores. Bueno, hay que preguntar qué han hecho los 3 años y medio anteriores, no a este presidente, sino a las administraciones públicas. No, pero este es el que está ahora. Bueno, este es el que está ahora. Ya usted hizo la reflexión y ahora la voy a hacer yo, en el sentido siguiente. Esta corporación ha tomado una serie de decisiones en este momento y es reprochable que por qué no las ha adoptado antes, para que en este momento, en vez de estar haciendo y anunciando proyectos y la inversión, ya estuviera llevado a cabo. Pero lo propio habría que hacer con anterioridad. Es decir, no esto es en lo relativo a carreteras, porque no todo es negativo. Por tanto, yo creo que lo que hace falta es vincular las decisiones políticas con la planificación. Si la planificación estuviera llevada a cabo, es decir, que hubiera un plan insular de ordenación de los recursos naturales y que también hubiera un plan donde se preveyera el crecimiento, las vías y todo lo que tuviéramos que hacer. Pues si eso existiera, no estaríamos ahora improvisando. Ahora es que hay que, además de esto que hemos anunciado, vamos a hacer un tren para el norte, otro tren para el sur. Y pasado mañana, ¿qué hay que hacer? Un plan, un aeropuerto específico para hidroaviones o drones para el futuro. Vamos a planificar, vamos a ser conscientes. Es verdad que las cosas no son fáciles, pero creo que vale la pena que aconsejemos a todos a planificar un territorio que es frágil, que depende mucho del exterior en el sentido más amplio, inclusive en combustibles fósiles que son más caros y contaminantes, y vamos a planificar el futuro de otra manera. Creo que hay mimbres, hay elementos para poder generar riqueza y empleo, diversificando la economía. Ahí vemos, nosotros hicimos en La Gomera recientemente un congreso internacional aeroespacial de la industria aeroespacial y aeronáutica. Tenemos que pensar en eso en el futuro, tenemos que pensar en muchísimas cosas. Ahora la OCDE se está reuniendo, que hoy participa el rey, vamos a ser positivistas también, positivistas, pero describiendo la realidad, porque aquí no escapa nadie, y mucho menos de cara a un proceso electoral que hay en mayo, porque los ciudadanos otra cosa no tendrán, pero cuando llega el momento oportuno determinan el veredicto que creen conveniente en función de sus criterios y en función de lo que han visto de unos y de otros. Presidente, buenos días. Buenos días, presidente. Buenos días. Buenos días. Yo, antes estábamos hablando de los presupuestos del próximo año, de si ustedes estaban satisfechos, si no. Bueno, yo siempre digo que en el estado del bienestar hay 3 o 4 patas, la mesa tiene 3 o 4 patas, la sanidad, la educación, que son súper importantes, pero a veces se nos olvida una de ellas que es muy importante, y no sé si ustedes están satisfechos en los presupuestos, que es la vivienda. La vivienda para un canario que tiene buena sanidad, o buena o correcta, educación correcta para sus hijos, digamos que viene a completar lo que es llegar a casa todos los días y tener un techo donde meterse. Si no hay un techo donde meterse, la educación y la sanidad se quedan cojas también. Entonces, ¿están ustedes satisfechos con cómo está planteado el tema de la vivienda en los próximos presupuestos para el año que viene, presidente? Bueno, efectivamente comparto su preocupación. Cuando hablaba de un porcentaje altísimo dirigido a 3 sectores, especialmente la sanidad, la educación y los derechos sociales, ahí incluía también la vivienda y el empleo. Creo que en momentos de dificultades económicas como las que estamos viviendo, el empleo y la vivienda son prioritarios. No estoy satisfecho de ninguna de las maneras, a pesar de haber tomado decisiones importantes vinculadas a La Palma, pero es que la herencia, y no lo hago para hacer crítica a la herencia, sino lo que hoy tenemos en Canarias, y vamos a olvidarnos del pasado y hablar del presente para construir el futuro, lo que hoy tenemos en Canarias
no se ha dado la respuesta con la suficiente dimensión. Ahora en este momento se están atendiendo acciones y desarrollando acciones muy importantes de cara a la vivienda. Por ejemplo, Visocán acaba ya de adjudicar los 30 millones que tenía previsto y bueno, me hace una pregunta que desde luego no la he constatado al 100%, pero Visocán debe tener al menos 30 millones de euros este año para atender las demandas en vivienda, porque además hay que tener en cuenta que esos edificios o grupos de viviendas que se quedan sin terminar para concluirlos y poder ponerlos a disposición al alquiler o construir viviendas para entregar a familias necesitadas, yo creo que ahora se está en el camino de la respuesta en muchas islas, porque hay que tener en cuenta que hay muchas islas donde no se ha construido una vivienda. Nosotros mismos pusimos a disposición 5 millones de euros en un convenio con Visocán, que ya tiene este mes, montan la oficina para adquirir edificios antiguos y rehabilitarlos para construir viviendas y para ponerlas a disposición de los ayuntamientos y de las familias en concepto de alquiler. Estoy satisfecho. Ya dije antes que yo no puedo estar satisfecho nunca, y creo que es un error de cualquier político que esté satisfecho al 100% cuando quedan cosas por atender. Y en materia de vivienda hay que tener en cuenta que son muchos los años transcurridos donde se han hecho muy pocas viviendas, por no decir ninguna vivienda. Por tanto, ahora creo que es conveniente que este gobierno, en este tramo recta final de la 10ª legislatura, debe atender más el esfuerzo en materia de vivienda en cada una de las islas, y desde luego no solo por el ICABI, sino también por Visocán. Y a la pregunta le respondo que no siempre estoy satisfecho, y yo quiero pensar y contar con 30 millones de euros que debe disponer Visocán para que ayude al brazo ejecutor de la Consejería de Obras Públicas, tanto al ICABI como a la propia Consejería, a atender la demanda que hay en materia de viviendas en Canarias. Me llamaron mucho y dejo ya a Pepe Iván, me llamó mucho la atención algo que escribí hace unos días sobre la doble descentralización. Decía usted que tanto decir a Madrid que descentralicen las cosas, que las instituciones y tal, pero luego nos olvidamos en las islas pequeñas de que también se pueden descentralizar instituciones y poner cosas en las islas pequeñas. Me llamó mucho la atención su reflexión del otro día. Me imagino que sigue emperrado en eso, ¿verdad, presidente? En la doble descentralización. Indudablemente, indudablemente. Yo soy consciente del momento que vivió Canarias para erradicar el pleito insular, y por eso hoy hay un gobierno que está duplicado con presencia en las dos islas capitalinas, a excepción del diputado del Común de La Palma. No hay ninguna otra en otro lugar. Es verdad que tenemos que crear el clima para que las islas verdes, las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, no sigan perdiendo población y que no se conviertan en geriátricos, porque la población de La Gomera hoy, el 22% es mayor de 65 años, y le ocurre lo propio en El Hierro y en La Palma, quizás en un porcentaje menor. Por tanto, nosotros creemos que esto solo se arregla de dos formas: la descentralización real de determinadas actividades económicas que generen riqueza y empleo y que fije a la población, y de otra, ese proyecto de ley que ya anuncié y presenté para que haya una fiscalidad proporcionada a la realidad económica de cada una de las islas, porque de lo contrario estaremos viviendo en una realidad que es que las islas capitalinas, con las que tenemos una relación histórica muy importante, la vinculación de La Gomera con el sur de Tenerife en la zafra del tomate antes de los años 80 y después el boom turístico de los años 80 y posteriores, está vinculado muy directamente a La Gomera. En el sur de Tenerife hay muchísimos gomeros. Por tanto, no lo digo de una forma despectiva, sino muy al contrario. A Tenerife le interesa que La Palma, La Gomera y El Hierro tengan actividad económica. Ayer preguntaba yo al gobierno cuándo se va a terminar el Hospital del Sur, porque el Hospital del Sur
evita y hace posible que los que tienen que asistir a un hospital de referencia en Tenerife, que los hay cuando se trata de una asistencia quirúrgica o una asistencia especializada que no hay en los centros hospitalarios de estas islas, pues viene a ese lugar y de luego se ahorra tiempo, economía, pero claro, todo esto tienen que ser conscientes quienes gobiernan en cada una de estas islas. Hay que descentralizar, no nos empeñemos en comérselo todo, porque el concentrar todo y pensar en comérselo todo, lo que hacen es ir creciendo sin saber hasta dónde quieren llegar, y tenemos que crecer en igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos de todas las islas, porque todos tenemos derecho a trabajar y a vivir dignamente y con la máxima felicidad. Casimiro, es que esas cuestiones que podrían entrar en cualquier tipo de ideario, sea de izquierda o sea de derecha, sabe usted que es muy difícil de llevar a cabo, porque una cosa es predicar y otra dar trigo. Cuando uno está en el poder es muy difícil de que haya perras para todo el mundo. Esa misma historia que yo esta mañana la leí y que digo, pues tiene razón en esto de pedir, por ejemplo, que el Hospital del Sur pues tenga más competencia, pero ¿cuánto tiempo se viene pidiendo eso y nunca se concede? Fíjese que sabemos que hay un edificio construido, pero todavía no sabemos ni siquiera las competencias que tiene, qué tipo de tratamiento ofrece el Hospital del Sur, y no le digo nada del norte, que más parece un geriátrico que otra cosa. Bueno, pero usted tiene que compartir conmigo que el Hospital del Sur está atendiendo no solo asistencias quirúrgicas, sino de urgencia, pero además en miles y en miles y miles. Lo que está claro es que ahora sí hay una voluntad política de invertir y de llevar a cabo las acciones que sean necesarias para darle fortaleza y que pueda ser útil para un cinturón del sur de Tenerife donde viven cientos y cientos de miles, no solo residentes canarios, sino también turistas que cuando vienen a disfrutar de sus vacaciones necesitan servicios. Por tanto, yo no soy, yo soy realista, yo no soy nunca pesimista, pero soy realista y hay que ver las cosas en el ámbito de ese realismo y de esa crítica. ¿Cómo que no hay? Yo sí tengo. Casimiro, están viniendo los enfermos oncológicos, se tienen que seguir trasladando hasta el área metropolitana para recibir tratamiento. Entonces, indudablemente. Lo que se está haciendo allí es una cirugía básica, una cirugía hospitalaria de ahora te opero y mañana y hoy mismo te doy el alta, pero no hay una cirugía, como usted mismo acaba de decir, de cientos y cientos de habitantes de la zona. Por eso estaba pidiendo al gobierno que se conviertan estos centros hospitalarios del norte y del sur en hospitales de referencia. Mira, entre otras razones, porque es injusto que un ciudadano herreño que tiene 14.000 habitantes la isla esté en una lista de espera cuando le toque después de una isla que tiene 1 millón de pacientes. O hipotéticos pacientes. Es injusto. Por tanto, claro que tiene que ver con el pensamiento político de cada uno de los que ven esa realidad. ¿Cómo que no? ¿Cómo no voy a pensar yo a un gomero que tiene que trasladarse? Pero ocurre en todo. Ocurre en educación, en sanidad y en otros servicios. Tienen un coste infinitamente superior. Y por tanto, lo que se está diciendo, oiga, vamos a planificar, vamos a establecer igualdad de oportunidades y vamos a tomar en consideración toda esta cosa. Lo que pasa es que los gobernantes cuando toman posesión o pretenden ganar unas elecciones dicen una cosa y después pues hacen lo que pueden, unos más que otros, indudablemente, unos más que otros, también hay que decirlo. Pero bueno, en cualquier caso, creo que es necesario que nosotros trabajemos para que las islas crezcan en igualdad de oportunidades, y para ello tiene que haber descentralización. ¿Cuál? Pues hay muchísimas. Es verdad que yo recuerdo cuando se negociaron las competencias transferidas en materia de turismo y otras a cada una de las islas no capitalinas, bueno, los funcionarios que estaban adscritos a esos servicios tenían dificultades, pero lo resolvimos creando equipos de personas o funcionarios que tenían interés en estar en una isla como La Gomera, que además es una isla encantadora, igual que el Hierro de la Palma, que se vive bien,
se vive bien, pero claro, tenemos que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades, porque si no, vivimos bien, pero con penuria. Una pequeña empresa para sobrevivir en La Gomera tiene mucho más dificultades que una pequeña empresa para sobrevivir en el área metropolitana. ¿Por qué? Porque la demanda potencial de venta de sus productos es la que es en una isla pequeña, y una grande tiene una dimensión demográfica mucho mayor. Lo que yo, de todas maneras, Santi, me gustaría cambiar un poco... Pepe. A ver, Pepe, ¿cómo es cambia lindo? A ver. Me iba a cambiar un poco el argumentario, ¿no? Y no solo hablar de estas cosas, don Casimiro, porque hoy he estado leyendo, no sabía yo que este hombre volvía otra vez a estar en un ayuntamiento, en este caso socialista y tal. No sé si le ha dado tiempo hoy a leer lo que sucede en el Ayuntamiento de La Laguna, donde el secretario técnico del ayuntamiento pues dice que es nulo, de toda nulidad, la contratación de Julio Cruz como concejal o como responsable, ¿no?, del área de presidencia del ayuntamiento. Lo hice ahora que estamos ya a mediados de diciembre, pero el hombre por lo visto estaba contratado desde mayo, que se había venido para acá. Nadie nos había dicho que lo habían contratado a dedo. Y lo que se viene a decir hoy es que esto se tenía que haber hecho con un concurso de méritos, por lo menos, ¿no? ¿Sabía usted que el hombre se había venido otra vez a Tenerife? ¿Cómo no lo voy a saber si tengo que autorizar la salida? Claro, a ver, Julio Cruz es un funcionario adscrito al Cabildo Insular de La Gomera, es Grupo A, que además siempre ustedes me han escuchado decir, por eso siempre apelo a la reforma en la administración pública, me han escuchado decir que el convenio del personal del Cabildo de La Gomera es el mejor convenio de España. Y por tanto tiene posiblemente los funcionarios como el Grupo A pues gana más que un letrado en el Parlamento, o sea, del orden de 80.000 euros. Entonces, anuales. Efectivamente. 80.000 anuales, que son muchos. Se entienda unos 4.200, 4.300, para que la gente entienda, en el bolsillo al final del mes. Para que la gente entienda. O algo, 5.000. mucho más de 5.000. Mucho más. Sí. Bueno, entonces, pero bueno, no es el caso. El caso es que se pide que se autoriza en comisión de servicio, y la administración receptora tiene que llevar a cabo un expediente para, cumpliendo con la legalidad, que haya pública concurrencia y transparencia, y parece ser que no se hizo así. A mí lo que me sorprende, en función de lo que leí hoy, a mí lo que me sorprende es que sea ahora que llegue el informe en noviembre, cuando el informe para un expediente tiene que ser previo. Es decir, si yo quiero hacer la contratación de una obra, tengo que preparar el expediente desde el inicio. Oiga, el proyecto está aprobado, sí, cumple los requisitos, sí, tiene el informe de intervención de consideración, sí, tiene el informe de secretaria que se ha cumplido con el trámite de legalidad, sí. Pues aquí parece que, en fin, que no se ha hecho así. En cualquier caso, no conozco el asunto, pero porque lo que conozco puede tener repercusión, porque claro, si alguien está ilegalmente nombrado, ha tomado decisiones, ha decretado. No, y sobre todo, yo supongo, don Casimiro, que el hombre ha cobrado desde mayo hasta ahora, ¿no? Entonces, ahora nos dicen, mire, que es ilegal que como usted lo trajo. Entonces, ¿quién le va a devolver las perras al consistorio? No, yo creo que el tema no pasa por ahí. Indudablemente el que le tendrá que pagar el consistorio, porque el funcionario no tiene la culpa de que el procedimiento administrativo se haya hecho de forma incorrecta. Yo veo más problemático en la repercusión de las decisiones adoptadas como consecuencia de la firma de alguien que no tenía las condiciones jurídicas para poderlo hacer. Pero el salario se lo tendrán que pagar. No, hombre, vamos a ver, todo el que hace un trabajo tiene que cobrar por ello, don Casimiro, partamos de esa base. Claro, yo no estoy hablando del funcionario en sí, sino del que lo trajo y del que lo contrató, es del que estoy hablando, porque ese tendrá alguna responsabilidad sobre traerlo y contratarlo, ¿no?, en las condiciones en las que hemos estado hablando, porque esto es desde mayo, insisto, y nos lo dicen a mediados de diciembre. Claro, pero yo creo que estas cosas
el alcalde no estará al tanto de todo esto. Esto llega a un departamento, se le encarga que hagan el trámite correspondiente del expediente, por desconocimiento o no de la normativa de aplicación, lo hace, se firma y empieza a trabajar. Que no tiene la culpa, pues, bueno, el responsable político será el alcalde, pero no tiene culpa de nada, porque entre otras cosas... Que no, es que además donde va a trabajar, en el área que va a trabajar, depende directamente del alcalde. Sí, bueno, pero tiene que tener asesores para que le digan lo que tienen que hacer, y no, o bien no los ha tenido, o bien lo han hecho mal. Bueno, claro, indudablemente que la responsabilidad máxima es del alcalde y punto, ¿no? Pero ese problema se tiene que arreglar con un expediente de concurrencia pública y punto, en fin, y después lo que haya en el devenir de mayo hasta hoy, pues lo tendrán que resolver conforme a derecho. Ya. Es que, claro, yo esas cosas es las que me llevan un poco a pensar de que aquí se hacen las cosas, algunos, ¿no? Don Casimiro, entiéndame lo que quiero decir, sin pensar claro, porque yo lo que me doy cuenta es que cada día la opinión pública pinta menos, es decir, nos pintan ahora esto de las carreteras de lo que estábamos hablando antes, y tú dices, y bueno, ¿y eso por qué no lo hizo? Que me da lo mismo, don Casimiro, lo que hizo Coalición Canaria que lo que está haciendo ahora el PSOE. Me da exactamente lo mismo. Lo cierto es que no han hecho nada ninguno de los partidos que han estado en el gobierno de esa institución, sea antes o sea después. Nadie ha dicho nada. Ahora no lo dicen a falta de lo que falta para las elecciones de mayo, y que nos olvidemos del tiempo pasado. Y vendrán otros tíos con la rebaja, porque aquí da lo mismo quien sea. Yo no estoy hablando ni bien del de antes y mal del de ahora, ni a la inversa, sino que estoy diciendo que no se han hecho nada durante décadas en ninguna, y con estas decisiones políticas de traer, porque antes de esto también lo tuvimos también en el Ayuntamiento de Santa Cruz, ¿se acuerda usted, don Casimiro? Que casi se lo devolvieron con un lazo. No. Apareció como un funcionario que ya ha cumplido su tarea por la razón que fuera y llegó a La Gomera. No vino con un lazo, vino como una persona normal. Sí. Segundo, estoy en desacuerdo en que cada vez pinten menos los ciudadanos. Los ciudadanos tienen en su mano la herramienta más poderosa de la democracia, que es el voto. Con el voto se puede cambiar a los gobiernos a todos los niveles. Por tanto, los ciudadanos tienen la palabra, la última palabra. Lo que pasa es que en todo este camino, yo siempre que le escucho a usted es un pesimista por naturaleza, y además hay que reconocer algunas cosas, no todo se hace mal. Yo comparto en que las carreteras se han hecho mal, pero se han hecho mal porque no han planificado, no han hecho los proyectos, y claro, y ahora, en fin, yo creo que hay que trabajar más, hay que responder más, hay que planificar más, y hay que ocuparse más de los ciudadanos y de los problemas. Santi Negrín. Sí, yo no me puedo resistir a tener al presidente del Cabildo, al portavoz del grupo parlamentario de la agrupación socialista Gomera, y preguntarle por política. No sería yo tampoco. Mire, don Casimiro, las encuestas ustedes, no he visto ninguna en absoluto, y mire que he manejado ya unas cuantas, aunque todavía estamos lejos de las elecciones, las encuestas, como usted sabe, las carga el diablo, donde no le den los 3 diputados que ahora mismo tienen. Incluso un cuarto diputado, dependiendo de alianzas, o incluso no, puede darle incluso un cuarto diputado. Con 4 diputados se volverán a sentir, ¿ustedes creen que se volverán a sentir en llave de gobierno? Se gobierne para un lado, se gobierne para otro, se gobierne para el norte, se gobierne para el sur. Siguen estando en esa posición de equilibrar esta comunidad autónoma, de equilibrar desde el punto de vista político con esos diputados. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo que las encuestas las carga el diablo, por tanto hay que esperar a que se produzca la lectura de la voluntad ciudadana en las mismas, pero hay una realidad que yo creo que estamos viendo en el conjunto de valoraciones y de encuestas que se han hecho durante esta legislatura. 3-4 diputados, especialmente 4 diputados van a tomar la decisión de hacer parte o formar parte de un gobierno para otorgar mayoría. Eso no tenga ninguna duda. Es decir, es que la variación que hay de diputados es muy difícil llevarla a la baja o al alza más allá de 4 diputados. El Partido Socialista tiene 25 diputados. ¿Cuántos va a obtener en las próximas elecciones? Pues
será, yo creo que no baja, pero será alguno más. ¿Cuánto? Coalición Canaria, que tiene 20 diputados, ¿cuántos bajará o subirá? El Partido Popular, que tiene 11, seguro que sube, porque tocó techo de mínimo en ese momento. ¿Qué va a ocurrir con Nueva Canarias, con Unidas Podemos y con Ciudadanos y ASG? ASG tiene la posibilidad, es un partido es un partido de ámbito insular, que se puede presentar a las elecciones en cualquier ámbito, a la circunscripción regional, en Tenerife, en cualquier ayuntamiento, en cualquier cabildo, en fin. Nosotros somos conscientes de todo eso. Por tanto, nosotros no nos vamos a volver locos. Nosotros creemos que 3, 4 diputados van a dar estabilidad a un gobierno en la próxima legislatura. Va a ocurrir así, pero por esa razón hemos hecho nosotros un pacto, que por cierto hace muy pocos días estuvo en La Gomera don Tomás Padrón y también David Cabrera, que fueron a la lectura del pregón de las fiestas en Valle Gran Rey de Nuestra Señora la Virgen de los Reyes. Tenemos un pacto firmado para intentar sumar ese 4º diputado, si fuera posible, y garantizar los 3. Hay que tener en cuenta que hay una realidad nueva, que es el voto del residente ausente, que ya no vota al ayuntamiento ni al cabildo, pero vota al parlamento. Toda esta casuística se va a desarrollar y las diferencias, es decir, las sumas para ganar un diputado o para perder un diputado no van a ser muchas en ningún partido, o sea que se está ahí, y 4 diputados pueden conformar una mayoría. Bueno, da igual. No da igual desde el punto de vista de la fortaleza política, pero que digo que los ciudadanos son los que van a determinar lo que hay que hacer, y en ese camino estaremos. Si ocurre lo que estamos hablando, yo seguiré siendo cooperador con la conformación de un gobierno estable para el futuro de Canarias en momentos difíciles, como lo he hecho hasta aquí. Hasta aquí he sido coherente, responsable, leal, trabajando para Canarias, trabajando para el resto de los municipios y de las islas. En fin, yo creo que eso es lo que realmente debe ocupar a un político en esta tierra y no otras cosas. Claro, lo que pasa es que fíjese... Clarito y al pie. Sí, lo que pasa es que fíjese aquí, en Canarias siempre vamos buscando el que sea una fuerza, y me da la sensación, don Casimiro, que ha suscitado muchas envidias el papel desarrollado en las 2 últimas legislaturas por su fuerza política, y que algunos pues incluso le están temiendo a que sume algunas otras islas. Incluso me consta, por lo que he leído, que como lo tengo delante le puedo preguntar directamente, que hay quien dice que lo ha intentado también en la isla de Tenerife, que lo intentó por el sur con digamos que algunas extensiones de lo que podría ser la agrupación socialista Gomera, y que no lo consiguió. ¿Eso es cierto, don Casimiro? Vamos a ver, hay que tener en cuenta que nosotros en la pasada legislatura, cuando apoyamos el gobierno de Fernando Clavijo, no teníamos grupo parlamentario, y la dimensión que ha adquirido a nivel social la agrupación socialista Gomera como grupo parlamentario, y que llega a todos los rincones, es extraordinaria. Nosotros iniciamos una andadura de forma tímida con ASTF, pero si tuviéramos que concurrir a unas elecciones a Tenerife, lo hacíamos con las siglas de la agrupación socialista Gomera. Me parece bien. Que son las siglas que hemos estado proyectando en estos 4 años. Y además es un partido que tiene proyección o capacidad jurídica para ir en cualquiera de las islas. Pero miren, nosotros no vamos a tomar decisiones. Hay algunos que se están volviendo locos ahora, corriendo para un lado, corriendo para otro. Bueno, le puede dar algún concejal en algún lugar y algún voto más en la circunscripción regional, pero las cosas no van a variar mucho, porque los ciudadanos se van a tener que emplear, como lo han hecho en ocasiones anteriores, en definir y determinar qué es lo mejor para Canarias. Y yo estoy seguro que no se van a equivocar. Y en ese no equivocarse no habrá 4 diputados, 3-4 diputados inclinarán la mayoría. Bueno, y esa reflexión positiva, el señor Moreno, no será porque hoy es día 13, ¿no? No, bueno, usted sabe cómo soy, ¿no? Que yo soy así. De todas maneras, don Casimiro, claro, de todas maneras, don Casimiro siempre se le ha mirado con esa, iba a decir envidia ojeriza, como usted prefiera, de decir hasta dónde llega. La envidia de la ojeriza nunca es sana.
Sí, pero siempre se ha dicho, por ejemplo, La Gomera tiene un trato en los presupuestos generales de la comunidad autónoma que demuestra el poderío que se puede tener en el seno de este pacto, es decir, sus 3 votos siguen siendo fundamentales y los hace ver cada vez que Pero, los pone encima de la mesa. Señor ¿no? Moreno, permítame que haga un matiz a esa afirmación. Miren, yo he ayudado a ayuntamientos desde el punto de vista parlamentario para que tengan recursos para determinadas acciones en muchas áreas, ¿eh? Y yo no he sido egoísta de ninguna de las maneras para La Gomera. Y si tuviera que hacer una reflexión, que no lo voy a hacer hoy porque la lealtad me lleva también a hacer las críticas moderadas y que correspondan al gobierno, pero hay determinadas áreas que no son capaces de llevar a cabo ninguna acción aunque estuviera prevista desde el punto de vista presupuestario, ¿eh? O sea, La Gomera no es eso que dicen algunos, es que todo para La Gomera. No. En La Gomera se hacen cosas porque estamos como un martillo pilón siguiendo los expedientes para poder sacar a la licitación y para poder gestionarlo y llevar a cabo la inversión. Esto no ocurre así en todos los demás lugares y esto es difícil. La administración responde tarde y no bien. Y nosotros estamos haciendo lo propio. Pero bueno, en cualquier caso... Pues señor Curbelo, ahora utilizo lo del señor, que lo es, pero para decir algo irrespetuoso, pero con respeto. Señor Curbelo, pues que se jodan los que le dicen que es que todo para La Gomera. Es decir, si el Cabildo de La Gomera, si la isla de La Gomera tiene un señor, estoy siendo objetivo, no estoy quedando bien, tiene un señor que gestiona, que tiene errores, como los tenemos todos, porque nadie es perfecto, pero que en la balanza de errores y de aciertos se observa que hay un 75% de aciertos y el resto son desaciertos, pues es normal que La Gomera pues obtenga cosas y que el gomero con derecho a voto, tanto fuera como dentro, diga: ¿a quién le voto? A Casimiro. ¿A quién le voto? A Casimiro. Le puedo comentar una cosa. Claro. Si el presupuesto que aprobamos nosotros para el año que viene es de 60 millones, el que aprobamos para este año, que está a punto de concluir, para este ejercicio presupuestario, era de 40 y pico millones de euros. Los 40 y pico millones de euros de ese presupuesto los tenemos gastados en el mes de agosto y tenemos un presupuesto total hasta el mes de agosto de este año. Sí. Y tenemos un presupuesto total de más de 130 millones de euros. Eso es gestión. Eso me permite que los estudiantes estudien, que se les dé becas a todos, que se les dé la ayuda al transporte, que ayudemos a los mayores, que ayudemos y tengamos las ayudas sanitarias extraordinarias. Eso es lo que permite todo eso, que ahora estemos con programas de empleo para recuperar paisajes y bancales, que hagamos un plan de empleo social para los jóvenes, que ahora hagamos otro vinculado a la recuperación de nuestros senderos, de nuestro medio ambiente. ¿Sabe cuánto supone eso? No lo sé. 14 millones de euros. Millones. 14 millones de euros, lo vinculado al empleo, no todo lo demás. Sí, correcto, lo vinculado al empleo. Entonces, si uno que hace estas cosas viene a Tenerife, viene a un acto público en Sanadú, como lo hemos hecho, o en un meeting en Arona, en Adeje, y le explica cómo hacemos la política redistributiva para que llegue a todos los ciudadanos y finalmente le diga, y eso se puede hacer aquí y en cualquier otro lugar. Pues llegará el señor, la señora de Arona, de Adeje, de Santa Cruz, de La Laguna, del Hierro, de La Palma, de Fuerteventura, de Gran Canaria. Yo quiero esto. Y votará ASG con su apéndice crecimiento jurídico instantáneo para que lo pueda desarrollar en las diferentes islas. Y es lógico, es decir, yo le felicito porque escuchas esto y después cuando vas a La Gomera, no solamente lo del fala, pero pocos haces de toda la vida, ¿no? Que yo siempre digo lo mismo, digo, qué fácil es hablar, pero qué difícil es hacer. Vas a La Gomera. Hombre, y es verdad. La prueba la tienes en lo que se ha hecho en los últimos tiempos. Claro. Que yo, antes cuando decía don Casimiro el asunto de que
los ciudadanos pintamos menos y usted me respondía con buen criterio, ¿no? De que tenemos un arma imprescindible que son los votos cada 4 años, pero ¿sabe qué pasa? Que hemos llegado a tal nivel de politización de la vida, don Casimiro, que nos llenan con palabrería fundamentalmente de aquí a que llegue mayo y nos olvidaremos de lo que hemos sufrido durante todo este tiempo. Yo es que comparto con ustedes que efectivamente los ciudadanos tenemos la mejor herramienta, pero esa herramienta no la sabemos usar casi nunca en la medida contundente, la sabemos utilizar de vez en cuando, porque ¿sabe lo que pasa, don Casimiro? Que siempre votamos en contra de alguien. Ya, yo creo que los ciudadanos llega un momento que ven la política que se vive en el día a día y lo que hace es desencantarse. Dice, yo me desentiendo de esto y no quiero saber. Es verdad. Pero es un error, hay que estar. Miren, no hay ningún territorio canario que tenga más puntos de recarga eléctrica en este momento que la isla de La Gomera, tantos públicos como en el ámbito institucional. No hay ninguna isla que tenga la dimensión de energía eólica que la que tiene la isla de La Gomera a final de año. Haré un acto público cuando conecten porque somos autosuficientes con esa energía y al menos descarbonizamos. Y así sucesivamente con vehículos eléctricos, con carreteras, con infraestructuras, con políticas sociales. Pero para eso hay que estar, señor Moreno, para eso hay que estar. Hay que estar y hay que estar día a día, con una agenda que uno la lleve hasta que cuando se acuesta por la noche y la ponga en la mesa de la noche. Y cuando se levanta decir, oye, ayer me llamó la familia X que está en un lugar recóndito de la isla y el acceso se le cayó porque la orografía y tal. Y ahí hay que estar. Esa es la política. Esa la hacemos algunos. Sí, yo la hago porque es lo que me gusta. Esa es mi vocación. Pero hay otros que eso le molesta y la dialéctica fácil la puede hacer cualquiera. Lo difícil es ver cuando una familia tiene necesidad, cómo se responde, cuando hay un empleo y hay que responder, y así sucesivamente. Pero bueno, de esto no vamos a hacer ninguna enseñanza hoy porque todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, otra cosa es que lo haga. 10:21, la última, Santi, que nos vamos, que el presidente diga al final una hora. Es una bobería nada más, es decir, es eso que estamos hablando. ¿Por qué envidian? ¿Por qué nos envidian? Porque la isla es mi isla. Entonces, ¿por qué nos envidian? Pues precisamente por eso, por el modelo. Pero es que las discusiones que yo he tenido aquí con Juanma a veces, que no está hoy, es esa, es decir, no, es que es una isla más pequeña, con menos habitantes y tal. Sí, y con menos presupuesto, y si te vas a Tenerife, a Gran Canaria, tienen el triple, el cuádruple, el quíntuple de presupuesto. Entonces, al final, a mí no que no me vendan la moto de que en La Gomera somos menos y que tenemos menos dinero y que lo gestionamos de alguna manera. No, o sea, menos dinero, menos personas, más dinero, más personas. Era solo eso. Pero por supuesto, de las administraciones públicas, los cabildos canarios, Gran Canaria y Tenerife, son de las cuartas administraciones públicas a nivel nacional de mayor presupuesto. Ojalá tuviera yo 1.000 millones cada año para gastar. Ojalá. Pero bueno, eso no ocurre. Haría castillos en el aire. Pero bueno, cada cual hace lo que puede, lo que quiere, lo que Dios le ayuda a hacer y que nos ilumine a todos para sacar adelante esta tierra en momentos difíciles. Es así. Acabamos la entrevista con una de las partes que empezaba. Al final hablamos de dinero y hay que saber gastar el dinero. En la vida hay que saber gastar el dinero, saber invertirlo. Y eso es con planificación. Palabras que Casimiro, permíteme, Iván. Sí, Por claro. cierto, don Casimiro, ¿usted está a favor o en contra de abaratar la malversación que, digamos, es el debate nacional de hoy, donde están casi todos los partidos inmersos? ¿Usted está porque está con los exministros socialistas esos que dicen que esto no es el procedimiento? ¿O está con los que quieren llevar a cabo esto de la malversación dentro del pacto porque así tienen digamos, el apoyo de Esquerra Republicana a la hora de presentar las cuentas? La paz con Cataluña no se puede hacer a cualquier coste. Yo estoy de acuerdo con el diálogo y el consenso. Y el diálogo y el consenso es lo que nos llevó a hacer una transición democrática en nuestro país absolutamente encomiable y me parece que no podemos correr riesgos en ningún momento. Claro y definido. Pepe, un beso grande, gracias. Bueno, hasta luego, un abrazo. Santi, otro beso, pórtate mal y gracias. Intentaré portarme mucho peor de lo que tú dices. Venga, muchas gracias. Ahora, y a Juanma Betancourt, que hoy no ha podido estar con nosotros. Presidente, como siempre, un placer. Igualmente, Iván, es un placer estar un ratito aquí con ustedes porque
una hora se va rápidamente, pero bueno, describe uno aquellas cosas que cree mejor para esta tierra, que no vivimos momentos fáciles, sino muy al contrario. Así que yo te agradezco a ti y a todos los oyentes que nos han escuchado hoy el haber estado aquí en tu radio. Muchísimas gracias. El placer es nuestro. Gracias, Casimiro. Casimiro Corbelo, Agrupación Socialista Gomera, el presidente del Cabildo Insular de La Gomera. Seguimos.